Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Bimar Díaz Ramírez y en el video de hoy les voy a presentar el tema seguridad de los routers. Aquí les voy a mostrar una pequeña rúbrica de los puntos que se van a abordar en la exposición del día de hoy. Seguridad de un router, WEP, WAP, WPA2 y 3, los protocolos de internet o de seguridad, las IPv4 y 6, los tipos de internet, y voy a definir también qué es una IP dinámica y una estática. Okay. Primero vamos con el primer tema, seguridad de un router. Un router o enrutador es un equipamiento de red que se encarga de llevar por la mejor ruta el tráfico de paquetes de datos entre dos tipos que pertenecen fundamentalmente a redes distintas. La actividad básica de un router que opera sobre la capa 3 de red del modelo OSI consiste en procesar la información de origen y destino de los paquetes de datos que manejan y en función de la misma, enviarlos al próximo enrutador o directamente al dispositivo final si fuese el caso. Cada enrutador se encarga de decidir el siguiente salto del paquete de datos mediante el uso de algoritmos capaces de determinar la mejor ruta que deben seguir a medida que fluye de un emisor a un receptor. Una comparación clásica muy general entre los dispositivos de interconexión de red más empleados son hub, switch y router, obviamente. Podría resumirse en que los primeros envían los paquetes de datos a todos los dispositivos conectados y los segundos solo lo hacen al dispositivo en destino, mientras que los terceros permiten enviarlos fuera de la red local. Aunque el funcionamiento de los routers es similar a los switches capa 3, pues ambos permiten enrutamiento de paquetes, la diferencia fundamental radica en que de forma general los switches capa 3 sirven de enlace entre varias redes LAN locales, mientras que los routers enlazan redes LAN con WAN o WAN, que es Internet. Por otro lado, un router típico es en la actualidad, además de asumir las funciones de un switch, incluye, entre otras, un traductor de direcciones de red o NAT o NAT, un servidor dinámico de direcciones de red o por sus siglas DHCP, y un mecanismo de seguridad basado en hardware firewall para proteger la red LAN interna en cualquier intervención maliciosa desde Internet. Los routers Wi-Fi soportan una variedad de protocolos de seguridad para proteger la red inalámbrica, web, WAP, WPA, y WPA2. Sin embargo, el WPA2 se recomienda más en un predecesor WPA o Wi-Fi Protected Access, que esas son sus siglas. Y probablemente la única desventaja del WPA2 de los puntos, es la potencia de procesamiento que necesita para proteger su red. Esto significa que se necesita un hardware más potente para evitar un menor rendimiento de la red. Este problema se refiere a los puntos de acceso más antiguos que se implementaron antes de WPA2 y que lo admiten en WPA2 mediante una actualización de firmware, y la mayoría de los puntos de acceso actuales han sido suministrados por hardware más capaces. Ahora voy a hablar del WEP o web. Wired Equivalent Privacy o web, en español privacidad equivalente o cableado, es el sistema cifrado incluido en el estándar IEEE
802.11 como protocolo para redes wireless que permite cifrar la información que se transmite. Proporciona un cifrado de nivel 2 basado en el algoritmo de cifrado RC4 que utiliza claves de 64 bits a 40 bits más de 24 bits al vector de iniciación 4 o de 128 bits, 104 bits más 24 bits del 4. Los mensajes de difusión de las redes inalámbricas se transmiten por ondas de radio, lo que los hace más susceptibles frente a las redes cableadas de ser captados con relativa facilidad, presentando el sistema web en 1999, que fue pensado para proporcionar una confidencialidad comparable a la de una red tradicional cableada. Comenzando en 2001, varias debilidades serias fueron identificadas por analistas criptográficos. Como consecuencia, hoy en día una protección WP o web puede ser violada con software fácilmente accesible en pocos minutos. Unos meses más tarde, el IEE creó la nueva corrección de seguridad 802.11i para neutralizar los problemas. Hacia el 2003, la Wi-Fi Alliance anunció que Web había sido reemplazado por Wi-Fi Protected Access o WPA. Y finalmente en 2004, con la ratificación del estándar completo 802.11i, conocido como WPA2, el IEE declaró que tanto Web versión 40 como Web versión 104, o sea, los bits, fueron revocados para presentar fallos en su propósito de ofrecer seguridad. A pesar de sus debilidades, Web sigue siendo utilizado, ya que es a menudo la primera opción de seguridad que se presenta a los usuarios por las herramientas de configuración de los routers, aun cuando lo proporciona un nivel de seguridad que puede disuadir el uso sin autorización de una red privada, pero sin proporcionar verdadera protección. Fue desaprobado como un mecanismo de privacidad inalámbrico en 2004, pero todavía está documentado en el estándar actual. Web es a veces interpretado erróneamente como Wireless Encryption Protocol o protocolo de encriptado. Ahora voy con WAP o Wi-Fi Protected Access. En Wi-Fi Protected Access, o en español, acceso Wi-Fi protegido, es un sistema para proteger las redes inalámbricas Wi-Fi creado para corregir las deficiencias del sistema previo, Wired Equivalent Privacy Web. Los investigadores han encontrado varias debilidades en el algoritmo web, tales como la reutilización del vector de inicialización 4, del cual se derivan ataques estadísticos que permiten recuperar la clave web, entre otros. WPA implementa la mayoría del estándar IEE 802.11i y fue creado como una medida intermedia para ocupar el lugar de WEP, mientras 802.11i era finalizado. WPA fue creado por Wi-Fi Alliance o Alianza Wi-Fi. Adopta la autentificación de usuarios mediante el uso de un servidor donde se almacenan las credenciales y contraseñas del usuario de la red para no obligar el uso de tal servidor. Para el despliegue de redes, WPA permite la autentificación mediante una clave precompartida que, de modo similar al WP, requiere introducir la misma clave en todos los equipos de la red. Un inconveniente encontrado en las características agregado al Wi-Fi llamado Wi-Fi Protected Setup, o también bajo el nombre de QSS, permite eludir la seguridad e infiltrarse en las redes que usan protocolos WPA y WPA versión 2. WPA fue diseñado para utilizar un servidor de autentificación
normalmente servidor Radius, que distribuye claves diferentes a cada usuario a través del protocolo 802.1x. Sin embargo, también se utiliza en un modo menos seguro de clave precompartida para usuarios de casa o pequeña oficina, y esta información es cifrada utilizando algoritmo RC4. Debido a que WPA no elimina el proceso de cifrado WP, solo lo fortalece, con una clave de 128 bits y un vector de inicialización de 48 bits. Una de las mejoras sobre WP, de WPA sobre WP, es la implementación del protocolo de integridad de clave temporal, o TKIP, o Temporal Key Integrity Protocol, que cambia claves dinámicamente a medida que el sistema es utilizado. Cuando esto se combina con un vector de inicialización 4, muchos más grandes, evitan los ataques de recuperación de clave, ataques estadísticos o a las que es susceptible web. Adicionalmente, a la autentificación y cifrado WPA, también mejora la integridad de la información cifrada. La comprobación de reducción cíclica o CRC, Cyclic Redundancy Check, utilizando en web es inseguro, ya que es posible alterar la información y actualizar la CRC del mensaje sin conocer la clave web. WPA implementa un código de integridad del mensaje MIC o Message Integrity Check, también conocido como MICHAEL. Además, WPA incluye protección contra ataques de repetición o replay attacks, ya que incluye contador de tramas, el incrementador de tamaño de las claves, del número de llaves en uso y el agregar un sistema de verificación de mensajes. WPA hace que la entrada no autorizada de redes inalámbricas sea mucho más difícil. El algoritmo MICHAEL fue el más fuerte que los diseñadores de WPA y que pudieron crear, bajo la premisa de que debía funcionar en las tarjetas de red inalámbricas más viejas. Sin embargo, es susceptible a ataques. Para limitar este riesgo, los drivers de las estaciones se desconectaron un tiempo definido por el fabricante si reciben dos colisiones. MICHAEL, en menos de 60 segundos, podrá tomar medidas como, por ejemplo, reenviar las claves o dejar de responder durante un tiempo específico. Ahora vamos con los protocolos. Déjame decir que es WPA2. Una vez finalizado el estándar de 802.11i o WEP, se crea WPA2 basado en este. WPA se podría considerar de migración, mientras que WPA2 es la versión certificada de la IEEE. Y, por ejemplo, como fue ratificado en junio del 2004, el 802.11i, la Wi-Fi Alliance llama la versión llama esta versión como de clave precompartida o WPA personal y WPA2 personal, y a la versión de autentificación de 802.1x /EAP como WPA Enterprise y WPA2 Enterprise. Los fabricantes comenzaron a producir la nueva generación de puntos de acceso apoyados en el protocolo WPA2, que utiliza el algoritmo cifrado AES o Advanced Encryption Standard. Con este algoritmo será posible cumplir con los requerimientos de seguridad del gobierno de los Estados Unidos o de FIPS 140-2 y ellos dicen que WPA2 está idealmente pensado para empresas tanto del sector privado como del público. Los productos que son certificados para WPA2 le dan a los gerentes de TI la seguridad de que la tecnología cumple los estándares de interoperatividad
Esto lo declaró Frank Haslick Manning, director de la Wi-Fi Alliance. Si bien parte de las organizaciones están aguardando de esta nueva generación de los productos basados en AES o AES, es importante resaltar que los productos certificados para WPA siguen siendo seguros de acuerdo a lo establecido en el estándar 802.11i. Seguridad de ataque WPA2. Tanto la versión 1 de WPA2 como la versión 2 se basa en la transmisión de autentificación soportados en el sistema de información correspondiente. En caso de la versión 1, el tag del propietario de Microsoft, y en el caso de la versión 2, el tag del estándar de 802.11i RSN. Durante el intercambio de información en el proceso de conexión RSN, si el cliente no soporta la autentificación que especifica el AP o Access Point o punto de acceso, será desconectado, pudiendo sufrir de esta manera ataque específico de AWPA. Además, también existe la posibilidad de capturar el cuarto camino o four-way handshake que se intercambia durante el proceso de autentificación en una red de seguridad robusta. Ahora vamos con la versión 3 de WPA. WPA o Wi-Fi Protect Access 3, acceso protegido 3, es el sucesor de la versión 2, que fue anunciado en el 2018 por la Alianza de Wi-Fi. Y este nuevo estándar utiliza un cifrado de 128 bits de modo personal y 192 bits en el estilo Enterprise o de compañía, y confidencialidad de reenvío. El estándar WPA3 también reemplaza el intercambio de claves precompartidas con la autentificación simultánea de iguales, lo que resulta en un intercambio inicial de claves más seguros en modo personal. La alianza del Wi-Fi también afirma que la versión 3 reducirá los problemas de seguridad que plantean las contraseñas débiles y simplificará el proceso de configuración de dispositivos sin interfaz de visualización. Ahora vamos con los protocolos de Internet o protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad de red son un tipo de protocolo que garantiza la seguridad y la integridad de datos en tránsito a través de una conexión de red como Internet. Está diseñado principalmente para evitar que usuarios, aplicaciones, servicios o dispositivos no autorizados accedan a los datos de la red. Esto se aplica a prácticamente todos los tipos de datos, independientemente del medio de red utilizado. Hay diferentes tipos de protocolo. Por ejemplo, está el protocolo TCP o IP, que es el protocolo de comunicación fundamental de Internet y consta de dos, o sea, TCP y IP. El objetivo es que los ordenadores se comuniquen de una forma sencilla y transmitan información a través de la red. También está el protocolo HTTP, que es la transferencia de hipertexto. Esta se basa en el World Wide Web o WWW, que transmite mensajes por la red. Por ejemplo, cuando un usuario ingresa al navegador e ingresa a una URL o un link de búsqueda, transmite un mensaje HTTP al servidor web que busca lo que el usuario solicitó. Si tú, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Un ejemplo de HTTP es, por ejemplo, tengo estos hipervínculos y yo, por ejemplo, quiero entrar a GitHub. Esto manda un mensaje a lo que es el servidor en mi caso yo estoy utilizando el buscador Chrome. Busca y el servidor me redirige a lo que es GitHub. Miren aquí lo que sería el link o una página ya como esta, www como http, o esta. Son muy sencillos. Ok, protocolo FTP. El protocolo FTP se usa generalmente para transferir archivos a través de Internet
El FTP usa un cliente servidor para compartir archivos en una computadora remota. La forma en que funciona un FTP es como un HTTP para enviar páginas web. Este también se le llama como protocolo de transferencia de archivos. Está también el protocolo SSH, que es Secure Socket Shell, y proporciona una forma segura de acceder a Internet a través de un ordenador remoto. Este protocolo proporciona autentificación y encriptación entre dos computadoras que se conectan a Internet, y es bien utilizado para administraciones de red y para administrar sistemas por acceso remoto. Por último está el protocolo DNS, o Sistema de Nombres de Dominio, que mantiene un directorio de nombres de dominio traducido a direcciones IP. También el DNS rastrea al usuario para ubicar la dirección web de la dirección IP correspondiente. Por ejemplo, si un usuario ingresa a la URL de google.com, un servidor web no está leyendo el nombre google.com, sino está leyendo como que la IP que corresponde a google.com, o sea, su IP correspondiente en el servidor. Y ahora les quiero hablar un poco sobre por cierto, los protocolos de Internet son más amplios. Son básicamente una familia, que están los IP, que son protocolo de Internet, los TCP, protocolo de control de transmisión. También están los ARP, que son protocolos de resolución de direcciones, FTP, de transferencia de archivos, HTTP, que son transferencia de hipertexto, los POP, que son protocolos de oficina de correo, SMTP, que es para transferencia simple de correo, los ICMP, que son protocolo de control de mensajes en Internet, y TFTP, que es Trivial FTP, que bueno, como que posibles, eso se le aplica más a las cookies, posible hipervínculo que tú pudieras entrar, etcétera. Ahora voy a hablar sobre la IPv4 y la IPv6. A ver, el IPv4 es el protocolo de Internet versión 4, o Internet Protocol Version 4, que es la primera versión de Internet de protocolo, o de IP. Es un protocolo de interconexión de redes basada en Internet, y que fue la primera versión implementada en 1983 para la producción de ARPANET. Definida en el RFC 791, el IPv4 usa direcciones de 32 bits limitadas a 4.294.967, digo 4.294.967 millones, 4.294.967 direcciones únicas, muchas de LAN. Y por el crecimiento enorme que ha tenido todo esto de la seguridad electrónica y automatización, combinado con el hecho de que hay desperdicio de direcciones en muchos casos, el consultor, las secciones que siguen, ya hace varios años se observó que escaseaban las direcciones IPv4. Esta limitación ayudó a estimular el estudio sobre la facilidad de implantación de un nuevo protocolo, que es en este caso el IPv6, y se añadió en el año 2016 y ya está en las primeras fases de prueba, ya que se espera que termine reemplazando al actual IPv4.
Y está el IPv6, que es una actualización del IPv4, diseñado para resolver el problema de agotamiento de direcciones. Su desarrollo comenzó en diciembre de 1998, pero fue implementado en 2016. Y básicamente el IPv6 implementa como que las direcciones, el mismo número de direcciones multiplicado por 2 elevado a 32. O sea, un número más alto todavía. Bueno, son 340 sextillones de direcciones, cerca de 6,7 por 10 elevado a 17 o 670 mil billones de direcciones por cada milímetro de cuadrado de la superficie de la Tierra. Y ahora le voy a hablar sobre los tipos de conexiones, la diferencia entre la IP dinámica y la IP estática. La dirección IP dinámica del proveedor de servicios de Internet lo asigna de forma dinámica a los dispositivos que pretenden la conexión a Internet. Por eso cuando se reinicia el dispositivo se vuelve a asignar de forma dinámica, o sea, una dirección IP usando el protocolo de HCP. Este protocolo tiene tendencia a asignar la misma dirección IP, no obstante, por lo que en ocasiones se recupera la misma dirección. Lo que pasa es que la IP dinámica es como que cada vez que tú reinicias el router o lo que te da internet, te cambia de IP. Claro, tú puedes volver a repetir la IP que antes tú tenías, pero te va cambiando de IP. Es como una VPN. Tú, por ejemplo, es un ejemplo, estás en Estados Unidos y tú quieres no utilizar una IP de Estados Unidos, sino una IP de China. Bueno, la VPN lo que hace es que te cambia la naturaleza de tu IP. En vez de ser dinámica, en vez de ser estática, la pasa dinámica. Entonces, en vez de tú utilizar una IP de Estados Unidos, tú utilizas una de China y apareces como que si tú estuvieras en China, tu IP, pero en verdad tú como persona estás en Estados Unidos. Y la IP estática es una dirección que el proveedor de servicio de Internet asigna de forma permanente. Por lo tanto, no se modifica de ninguna manera, ni siquiera cuando el router se reinicia. Y ya, hasta aquí es la presentación del día de hoy. Gracias por prestar atención y nos vemos en la próxima.